empezar la clase, les voy a hacer un anuncio parroquial. De todas maneras, lo que les diga ahora lo voy a subir también al campus a través de una nota para quienes no se hayan podido sumar a esta clase o lleguen más tarde y se sumen más tarde. Espérenme un segundito. Listo. Bien, el día de mañana, sábado, no vamos a tener clases, así que tienen su sábado libre, pero no tan libre, porque les voy a subir una muy pequeña actividad que es realmente cortita, que tiene un parrafito muy chiquito para que lean, va a estar relacionado con la clase de hoy, y tiene 3 preguntas para que contesten. ¿Sí? O sea, vamos a reemplazar la clase de mañana por esta mini actividad. Como les digo, son 3 preguntas, son re cortitas. El que quiere la entrega y el que quiere no, digamos, no es que es obligatorio. Pero bueno, yo voy a estar recibiendo para quienes lo quieran entregar el fin de semana a mi mail. Se los voy a dejar acá escrito nuevamente. Yo les recomiendo que lo hagan porque, primero, que es muy cortito, no hace falta que escriban algo muy largo y les va a servir para afianzar un poco lo que vamos a ver hoy, que es el modelo keynesiano simple, y por ahí para tratar de interpretar con la realidad un poco también y con cosas que realmente ocurren, lo que estamos teorizando, ¿no? Van a ver que el ejercicio habla del previaje, no sé si están en tema con eso que lanzó el gobierno, que es básicamente que si, por ejemplo, no sé, alquilás un auto por 12.000 pesos, el gobierno el 50% te lo da en crédito y podés utilizar eso para consumir en otro lado. Eso es como, así resumiendo rápidamente lo que hace el sistema del previaje, y hay 3 preguntitas que están relacionadas con el MKS y con el sistema del previaje para que ustedes interpreten. Como les dije, no es que lo tienen que entregar obligatoriamente porque obviamente no se los avisé con anticipación, pero si mañana reemplazan la clase, las 2 horas de clase, por sentarse a mirar esto y contestar algo rápido y me lo quieren mandar, para mí les va a servir mucho y vamos a charlar las respuestas un ratito, unos minutos en la clase del miércoles. Dicho eso, ¿cómo reestructuramos las clases? El día de hoy y el día de mañana íbamos a ver la teoría del MKS y el día miércoles íbamos a ver la práctica. Lo que vamos a hacer hoy es tratar de ver todo lo que se pueda de teoría y el día miércoles, si no llegamos a ver toda la teoría hoy, terminamos de ver la teoría y lo vamos mechando con la práctica. Que van a ver que incluso mientras yo les voy explicando el modelo, eso ya directamente se complementa bastante con ver la práctica y ver shocks, entonces es bastante fácil juntarlo. Bueno, dicho eso, ¿alguien tiene alguna duda con esto que les dije? Acuérdense, mañana no se conecten, yo después de la clase, hoy les voy a subir la actividad por la cual tendríamos que reemplazar la clase de mañana. ¿Estamos bien? ¿Arrancamos? Bien. Perfecto. Buenísimo. Les voy a compartir, como les dije recién, el tema de hoy es el modelo keynesiano simple. Antes de empezar a compartirles la diapositiva, contextualicemos un poco. Este es un modelo que surge a partir de un contexto muy recesivo, con mucho desempleo y con una economía que no arranca, ¿no? No arranca, no hay inversión, no hay consumo, no se puede cortar, digamos, con el fuerte desempleo que hay, que básicamente el contexto es la crisis del 30, de 1930, que seguramente ya han escuchado o la han visto. Para que se den una idea de lo fuerte que fue esa crisis, muchas veces cuando se miraba el desempleo o algunos datos de Estados Unidos a raíz de la pandemia, se la comparaba con la crisis del 30. Se decía como la última vez que hubo un desempleo tan alto fue en 1930. O sea, para que tomemos idea de la magnitud y lo realmente crítico que fue ese momento. Y bueno, este modelo que vamos a ver hoy parte de este supuesto, de que la economía no está funcionando en sus plenas capacidades, o sea, no está utilizando todos sus recursos, sino que tiene recursos ociosos, ¿no? Eh, y que justamente hay un problemita acá de tener que hacerla arrancar de alguna manera.
Dicho eso, y entendiendo que funciona bajo este contexto, empecemos a conocer un poco este modelo, cuáles son sus ecuaciones. ¿Se acuerdan que cuando vimos mercado balraciano yo les decía, cada vez que vamos a un modelo, lo primero que tenemos que hacer es conocerlo, ¿sí? Entender cuáles son sus ecuaciones de comportamiento, cuál es la condición de equilibrio de este modelo, cuáles son sus variables endógenas, cuáles son sus parámetros, etcétera, etcétera. Así que eso es lo que vamos a ver hoy sobre el modelo keynesiano simple. Y básicamente lo que vamos a estar modelando es el mercado de bienes, ¿sí? Pero en términos agregados. Es como que es un modelo que trata de determinar el PBI, básicamente. Ahora sí, les voy a empezar a compartir. Avísenme cuando puedan ver. ¿Ese PDF va a estar subido? Está subido ya. Ah, bárbaro. Recién ahí me decía una compañera que ustedes ya tienen subidas todas las filminas, ¿puede ser? Sí. No sé, Sí, está subido. la compañera que preguntó, no sé si pudiste acceder al campus, vas a ver ahí donde siempre se descargan las filminas, ya están subidas todas e incluye esta que les estoy presentando ahora. Gracias. No, de nada. Bueno, empecemos por las ecuaciones de este modelo. En primer lugar, tenemos esta, que es la número 1, que primero les voy a comentar un poco cuáles son las variables, qué significa cada letra, pero un poco ya les deben sonar porque es lo que estuvimos viendo en clases pasadas. Básicamente la I acá va a representar la producción o el producto total, ¿sí? De una economía. DA es lo que nosotros llamamos demanda agregada y EI son existencias indeseadas, ¿sí? Entonces, básicamente nosotros habíamos visto que el producto tiene que ser igual a la demanda agregada más las existencias indeseadas, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que no necesariamente la producción siempre es igual a la demanda, sino que te puede sobrar o faltar producción? Si te falta, desagotas existencias que tenías antes y si te sobra, las acumulas. Y acá lo que tenemos, fíjense, ¿se acuerdan que estuvimos viendo la clase pasada que la ecuación de demanda agregada era igual a consumo más inversión? Pero ¿qué me está faltando acá? El gobierno y el mundo, digamos. Exactamente. Falta el gasto del gobierno y faltan las exportaciones y las importaciones. Esto quiere decir que por ahora vamos a comenzar viendo un modelo que es una economía cerrada, o sea, no tenemos resto del mundo y por el momento vamos a empezar a verlo sin sector público. Más adelante vamos a incorporarlo al sector público, por ahora lo vamos a ver sin sector público. Entonces, lo único que tenemos es sector privado y por lo tanto, si no tenemos ni gobierno ni sector público, la demanda agregada es solamente igual al consumo de la inversión, ¿sí? Por otro lado, en este modelo vamos a suponer que la inversión es exógena, ¿sí? Viene dada. No sabemos qué es lo que la determina, simplemente sabemos su valor, cuánto es. Podemos eventualmente conocer que hay un shock que haga que la inversión suba o que baje, pero no sabemos por qué. Simplemente conocemos el dato. Entonces la vamos a tomar como dada y eso lo representamos con esta I que ven que tiene una rayita arriba. Y después esta, la ecuación número 4, va a ser la ecuación de comportamiento de nuestro modelo, que nos está diciendo cómo se comporta el consumo en la economía, cómo funciona. Fíjense que está desagregada en dos. Por un lado, tenemos el componente exógeno del consumo, que es esta C con la rayita arriba, que es básicamente el consumo que siempre va a existir, que no va a depender de cuánto sea la renta y cuánto sea el producto, sino que pase lo que pase, esto se va a consumir. Viene dado, lo tomamos como dado. Para entender por qué tenemos este componente exógeno, pensemos que aunque nosotros no tengamos ningún tipo de renta o ningún tipo de ingreso, algo tenemos que consumir porque tenemos que comer. Entonces, siempre, aunque no haya ningún tipo de ingreso, igual algo se va a consumir. Tengo una pequeña consulta. Sí. Es lo mismo que el consumo autónomo, ¿no? Solo que con otro nombre. Sí, exactamente. Es el componente autónomo del consumo. Perfecto. Y además del componente autónomo del consumo, lo que vamos a tener es una parte
del consumo que sí depende de la renta y que es esta parte que vemos acá. Esperen porque se sumó una persona y la tengo que admitir. Bueno, vuelvo. Bien, entonces, y esta partecita acá es lo que vamos a llamar digamos, el componente endógeno del consumo. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo esto de acá es que hay una parte del consumo que depende de la renta. ¿Y cuál es esa proporción que voy a consumir de la renta? Bueno, va a venir dada por C chiquita. ¿Qué es C chiquita? La propensión marginal a consumir, ¿sí? Entonces, repasando, tenemos que el consumo va a venir dado por un componente autónomo, que es esta C mayúscula, pero además una parte del consumo va a depender de la renta. ¿Cuál es ese porcentaje de la renta que yo voy a consumir? Bueno, eso va a venir dado por mi propensión marginal a consumir, que me dice, si yo aumento, si mi renta, mi ingreso aumenta en $1, bueno, de ese peso, ¿cuál es la proporción adicional que yo consumo? ¿Sí? O sea, si la propensión marginal a consumir es del 60%, cada vez que aumenta mi renta, yo voy a consumir un 60% de eso que me aumentó. ¿Se entiende? Esto básicamente linkea rápidamente a la renta con el consumo, porque fíjense que si sube la renta, sube el consumo, y si cae la renta, cae el consumo. C, la C chiquita, que es la propensión marginal a consumir, es un parámetro. ¿Se acuerdan que habíamos charlado de los parámetros en los modelos que son fijos, ¿sí? Son como casi estructurales y no cambian a no ser que en alguna consigna se les diga que ese parámetro se modifica. Pero si no, lo vamos a tomar siempre también como dado. Entonces, hasta acá tenemos esta condición, que es una condición de equilibrio, la 1, esto que es una definición, que es la definición de la demanda agregada, que en este caso que no tenemos ni gobierno ni resto del mundo, es consumo más inversión. Esto que es simplemente también una definición, que es que vamos a tomar la inversión como exógena, y esto es una ecuación de comportamiento, ¿sí? Que dice cómo se va a comportar el consumo. Entonces, veamos una cosa. Si empezamos a utilizar estas ecuaciones y reemplazamos, llegamos a una ecuación como esta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se hizo acá para que entiendan un poco? Fíjense que la demanda agregada es igual a C más I. Entonces yo C, acá le puedo meter esto, ¿sí? Lo reemplazo esta C por esto. Entonces me va a quedar que la demanda agregada es igual a todo esto más I. Y si yo saco, entonces me va a quedar que C más CI más I es igual a la demanda agregada y por lo tanto eso es lo mismo que decir C más I más C por I es igual a la demanda agregada. ¿Se entendió o quieren que les haga el razonamiento algebraico en la pizarra? Básicamente lo que se hizo fue meter esta ecuación acá. No es más que eso. Sí, se entendió, se entendió. Para empezar. Claro, exactamente. No tienen ninguna cosa, digamos, sofisticada. Es más que nada meter una ecuación dentro de la otra. Entonces llegamos a esta ecuación de la demanda agregada. ¿Y qué es lo que hicimos acá? Agrupamos los componentes autónomos, ¿sí? O exógenos, que son la parte exógena del consumo y la inversión. Y por otro lado dejamos esta parte que yo les había dicho que era endógena porque, digamos, es la parte del consumo que sí depende de la renta. Entonces, acá vemos que nuestra demanda agregada, nuestra ecuación de demanda agregada va a tener dos partes. Una autónoma, o sea que no tiene nada que ver con I, no depende de I, que la podemos agrupar en la letra A, ¿sí? A va a ser igual a C más I. Y después tenemos una parte que es función de I y que es esta. Perdón, C más I era igual a A, ¿no? Claro, exactamente. Gracias. Es básicamente la manera que tenemos rápido de englobar el componente autónomo de la demanda agregada. Perdón, pero se sigue sumando gente y tengo que cortarla. Bueno, entonces, acá lo que tenemos es la ecuación del ahorro, ¿sí?
que eso ya también lo habíamos visto, que el ahorro va a ser igual a mi ingreso menos lo que consumo. Despejando nuevamente, si nosotros reemplazamos la ecuación del consumo en esta C, nos va a quedar algo como esto, ¿sí? Donde S es 1 menos C, o sea, que S es la propensión marginal a ahorrar. Piensen que si yo tengo mi renta, ¿no? Y ahorro, perdón, y consumo el 60% de mi renta, lo que no consumo lo ahorro, entonces el 40% lo ahorro. Por lo tanto, la propensión marginal a ahorrar es función también de la propensión marginal a consumir, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la propensión marginal a ahorrar va a ser 1 menos C, o que la propensión marginal a consumir es 1 menos S, ¿sí? Es como que se complementan, por así decirlo, porque lo que no consumo lo ahorro. La proporción que no consumo es la proporción que ahorro. Bien. Pregunta, en el libro de Blanchard o algo así, en varias partes dice que la producción es igual a la renta, ¿puede ser? Sí, exactamente. ¿Me podrás explicar bien por qué será eso? Pues no me queda claro. Dale, lo iba a explicar más adelante, pero lo explico ahora. No, si no, deja. No, está bien, no hay problema. Es importante igual eso y ya que estamos lo explico ahora. Sobre todo también porque hay veces que la I hablas de producción y hay veces que habla de ingreso, entonces como que no me queda... Claro, exactamente. Es que cada vez que vean la I, ¿sí? Nos vamos a estar refiriendo tanto a la producción, al producto de una economía en su totalidad, como a la renta, el ingreso de las personas. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que cuando ustedes vieron con SIN las formas que había de medir el PBI, una de ellas era a través de la suma de la remuneración a los factores? ¿Lo recuerdan eso? Sí. Bueno, eso quiere decir que el producto, bueno, básicamente es una definición, el producto también lo podemos medir como la remuneración a los factores, por lo tanto, hablar de la remuneración que tienen los factores, o sea, de la renta que le ingresa, por ejemplo, el salario de los trabajadores o los beneficios del capital, todo eso, ¿sí? Es lo mismo que el PBI. Entonces, cuando estamos hablando del PBI es lo mismo que decir la renta. Son equivalentes y son lo mismo. Si yo les hablo del producto o de la renta, les estoy hablando de lo mismo. ¿Se entendió ahí? No sé. Sí. Gracias. ¿Eso es ex post? ¿El qué exactamente? Esa igualdad. Sí, se podría decir que sí. Se podría decir que sí, pero también ex ante, porque en realidad acá no es tanto medir ex post o ex ante. A ver, déjame pensar. Cuando hablamos de la medición del PBI o de las cuentas nacionales, ¿sí? Las cuentas nacionales son siempre cuentas que ya están midiendo en equilibrio y que están midiendo ex post. Entonces, a priori sí es correcto tu comentario de que es ex post, pero si yo te digo que el PBI es igual a la remuneración de los factores, es como una definición en sí misma. Pero bueno, sí, está bien. No estaría mal tu comentario. Profe, Sí. buenas noches. ¿Le podría pedir si me puede explicar de vuelta lo de la S minúscula? Que no entendí lo S igual a 1 menos C. Sí. Cuando vos tenés... S. Esto es el chiquita, claro. Cuando vos tenés, por ejemplo, yo, Julia, gano 100 pesos y de mi renta total yo consumo el 60%, o sea que de esos 100 pesos que gano, 60 pesos los destino a consumir. Me compro cosas. Bueno, los restantes 40 pesos los destino a ahorrar, ¿sí? O sea, lo que no consumo lo ahorro. Entonces, ese 60% de mi renta que yo consumo es mi propensión marginal a consumir. Y por lo tanto, el 40% restante va a ser la propensión marginal a ahorrar. ¿Se entiende? Entonces, si C es 0,6, o sea que mi propensión marginal a consumir es del 60%, entonces la propensión marginal a ahorrar va a ser 0,4, que es lo mismo que 1 menos 0,6. ¿Sí? O sea, lo que vos tenés que, esta es la ecuación, me parece quizás que es la más clara, que es, uno es como el 100% de tu renta. Bueno, el 100% de tu renta lo vas a destinar una proporción a consumir y una proporción a ahorrar. Entonces, C minúscula más S minúscula va a ser igual a 1. Por lo tanto, fíjate que si vos despejás, S es 1 menos C. O C es 1 menos S. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. De nada. Bueno, estos son gráficos para
ejemplificar o para mostrarles un poco, básicamente acá lo que se está mirando es la evolución del consumo público y del consumo privado, pero como todavía no nos hemos metido con el consumo público, vamos a evitar este gráfico. Y acá lo que vemos es la evolución de la inversión fija en Argentina, que seguramente vieron con SIN que se desagrega en equipo durable de producción, o sea, maquinarias y equipos que se puedan comprar, y construcción. Y nada, es básicamente la evolución como porcentaje del PBI, ¿no? Para saber cuánto pesa la inversión dentro del producto total. Fíjense que en 2009, si se acuerdan, fue la crisis subprime y cayó un poco. Después en 2011 alcanzó el tope y después empezó a caer. Esto corta en 2016, pero si estiramos la serie al día de hoy, 2018, 2019 y 2020 se desplomó bastante y llegó a alcanzar casi mínimos. Hoy creo que está alrededor del 15% del PBI, así que está más bajo que lo que estamos viendo acá. Profe, Sí. la inversión solamente está contemplada en esos dos parámetros, por así decirlo, equipo durable de producción y construcciones. ¿En equipo durable de producción y en construcciones? Sí. Sí. Esta es la información bruta de capital fijo, se dice, es la inversión fija, y en general se desagregan estos dos, pero también se suele incluir en la variable inversiones lo que es la variación de existencias. Se suele separar en inversión fija y en variación de existencias, pero la relevante son estas, las construcciones y el equipo durable de producción. La de existencias es la que varía, digamos. La variación de existencias sí, es lo que, no es lo que varía, sino lo que es un componente que lo que está mirando es si vos estás acumulando o desacumulando stocks. Que eso va a estar relacionado con la demanda que haya, ¿no? Porque si yo produje, no sé, 100 celulares y la demanda es de 115, para poder cubrir la demanda de esos 15 adicionales tengo que desacumular stock previo. Y lo mismo puede pasar a la inversa, produzco 100 y me demandaron 80, entonces voy a acumular 20 porque no me los demandaron. Eso es lo que sería la variación de existencias. O sea que la fija es la inversión menos los inventarios. Perdón, ¿qué? O sea que ¿qué? La fija, la que aparece acá, es sin los inventarios, digamos. Claro, exactamente. Acá no los estamos mirando. Ok. Y la fija, exactamente, no incluye la variación de existencias. Perfecto. Bueno, bien. Esto es gráfico para que un poco tengan en la cabeza también los números y cómo se suele mirar la inversión. Y lo más común es mirarla como porcentaje del PIB, el ratio de inversión PBI. Bien. Veamos un poco ahora, conozcamos un poquito más el modelo. Ya más o menos vimos las ecuaciones, ¿sí? Pero vamos a tratar de conocer cómo funciona este modelo y cuál es el principal gráfico que lo identifica. En primer lugar, noten que en ningún momento les estuve hablando de precios, ¿sí? Así que los precios no van a ser una variable que vamos a estar mirando acá. Fíjense que esa es una diferencia grande, por ejemplo, con el mercado walrasiano, en donde el ajuste natural se hacía a través de precios. Vamos a ver que acá el ajuste no se hace a través de precios, sino que se hace a través de cantidades, ¿sí? Y los precios van a quedar fijos. Es como que es un modelo en donde estamos mirando todo a precios constantes y como asumimos que los precios no van a cambiar, no hace falta mirarlos. Dicho eso, ¿qué es lo que vamos a estar mirando? En primer lugar, en el gráfico lo que ustedes ven es una recta de 45 grados, ¿sí? ¿Qué es lo que está mirando esta recta? Está mirando lo que les comenté que el compañero había preguntado anteriormente, que la renta, ¿sí? y la producción van a ser siempre iguales. Acá me falta poner que este eje, además de medir la demanda agregada, está mirando la producción. Entonces, si acá miramos la producción y acá miramos la renta, bueno, para ver la relación entre renta y producción, siempre va a ser una recta de 45 grados. Siempre van a ser iguales, ¿sí? Si la renta estoy parada acá, la producción va a ser igual. Por eso la recta tiene esta forma. Ahora, ¿cuál es la curva con la cual estamos representando la ecuación de la demanda agregada, que es la que habíamos visto acá?
esta. Fíjense que acá ya estamos poniendo la C más la I como la A, ¿no? Pero es la misma ecuación. Bueno, básicamente, fíjense lo siguiente. La A, que es el componente autónomo de la demanda agregada, era C más I, ¿no? Entonces, mi ordenado al origen, si yo me paro acá, todo esto va a ser la C más I. Esta, que es nuestra recta de consumo, me va a medir cuánto es el consumo autónomo también, y la diferencia entre esto y el consumo autónomo va a ser la inversión. Y esto en total es la A. ¿Eso lo ven todos o alguien no lo entendió? Si podrías repetir lo de la resta, ¿cómo sería? Claro, La diferencia. esta ecuación que vemos acá es la ecuación del consumo, ¿sí? Que fíjense que a medida que va subiendo la renta, va subiendo el consumo. Esa es la ecuación de comportamiento. Y fíjate que el consumo tiene un componente autónomo, que es esta C mayúscula con la rayita, que va a ser la ordenada al origen de la recta. Entonces, este punto donde corta la recta al eje de ordenadas, es lo que te está diciendo cuál es el total de tu consumo autónomo. ¿Hasta acá me seguís? Sí, perfecto. Sacan en corchetes. Ahora, cuando vamos a la recta de la demanda agregada, el componente autónomo, que es la A, acordate que era C más I. Fíjate acá, estaba en esta ecuación. Es esto. Esta es la A. Es el componente autónomo de la demanda agregada. Entonces, si esto es C, lo que resta, digamos, o sea, yo estoy parada acá, esta es la ordenada al origen de la demanda agregada. Y si yo ya sé que esto es el componente autónomo del consumo, la diferencia entre este puntito y este de acá va a ser la inversión. Y la suma de los dos es la A. Es simplemente para que vayamos entendiendo de a poco el gráfico. ¿Siempre Gracias. son paralelas? ¿Cómo? ¿Siempre son paralelas? Sí, ¿por qué? ¿Por qué te parece que son paralelas? La pregunta está bien. Sí. No, decime vos. Fíjate cuál en las ecuaciones, cuál es la pendiente de ambas rectas. Sí. La pendiente. La pendiente es C solo, ¿no? Ah, claro, tienen la misma pendiente. Tienen exactamente la misma pendiente, por eso son paralelas. Y siempre lo van a hacer porque fíjate que en las ecuaciones vienen dadas de esa manera. ¿Me recordás que era A con el sombrerito? ¿Qué es? La A mayúscula con el... Sí, volvamos acá. Acá lo que hemos visto es que vamos a tomar a la inversión como exógena, ¿sí? Y que vamos a tomar al consumo como que tiene dos componentes. Un componente autónomo, que es exógeno, y otro componente que depende de la renta. Que la renta es una variable endógena de este modelo. Entonces, cuando nosotros metemos la ecuación 4 en la ecuación 2, ¿sí? O sea, reemplazás esta C por esto, te va a quedar esto. ¿Hasta acá me seguís? Sí, Fíjate, sí. te va a quedar C más I más I. Bueno, la A es la suma de estos dos. Esta A es el componente autónomo de la demanda agregada. La demanda agregada se divide, esto es importante, se divide en dos partes. Un componente que es autónomo y que no va a depender de cuánto varíe la renta, ¿sí? Que va a ser esto, y que lo vamos a englobar en la letra A. Y por otro lado va a tener una parte que sí va a depender de la renta, y cuánto depende de la renta depende del valor que tome C. Si C es muy grande, depende mucho, y si C es chiquito, depende poco. O sea que la A mayúscula es la suma del consumo autónomo más la inversión, que están dadas. Sí, exactamente. Ok. Profe, Sí. ahí en el gráfico este que estás mostrando, que el consumo autónomo esté por debajo de la inversión, o sea, la recta de consumo autónomo que esté por debajo de la inversión, ¿depende del valor que puedan llegar a tomar el consumo y la inversión, o es así siempre? No, en realidad acá más que ver que está por debajo, lo que vos tenés que ver es el consumo siempre va a estar por debajo de la demanda agregada, no de la inversión, ¿no? Porque la demanda agregada es consumo más inversión. Entonces, sí o sí, la demanda agregada tiene que ser más grande que el consumo. Eso por un lado. Entonces, fíjate que te queda que la recta del consumo está por abajo de la de la demanda agregada. Que la inversión esté acá, lo único que te está diciendo es cuánto es el valor de la inversión, ¿sí? O sea,
Si la inversión, por decir cualquier cosa, ¿no? Supongamos que este punto es 10 y que este punto es 5. Eso significa que el componente autónomo es 5 y que por lo tanto la inversión va a ser 5 porque este punto es 10. Ok, perfecto. ¿Entendés? Si este Entendí punto, la demanda. claro, si este punto fuera 6, entonces y este es 10, entonces la inversión es 4. Pero también te puede pasar que este punto de acá sea 4, este sea 10, y ahí la inversión es 6, y es más grande que el consumo. O sea, lo que importa de acá es saber que la demanda agregada es mayor que la inversión y sobre todo en lo que es la ordenada al origen, la diferencia entre la ordenada al origen de la demanda y del consumo autónomo es la inversión que la tomamos como fija. Perfecto, gracias, profe. No, de nada. Entonces, bien, ¿qué tenemos acá? ¿Cuál es la condición de equilibrio de nuestro modelo? Que la producción es igual a la demanda agregada. Que eso lo arrastramos un poco de lo que habíamos visto en las cuentas nacionales, que vieron que, de vuelta, las cuentas nacionales ya miden un sistema en equilibrio, ¿sí? Ex post. Entonces, en ese sistema lo que veíamos es que siempre la producción tiene que ser igual a la demanda agregada. Y cuando ocurre eso es que el mercado de bienes está en equilibrio, ¿sí? Cuando lo que estoy produciendo es lo mismo que me están demandando. Esa es básicamente la condición de equilibrio. Fíjense que esta recta de 45 grados, que siempre va a ser así, porque básicamente lo que me está diciendo es que la renta y la producción son iguales, que es lo que habíamos visto hace un ratito. Vamos a estar en equilibrio en este modelo cuando se cruce con la recta de demanda agregada, o sea, en este punto que ven acá. ¿Sí? Cuando la recta de producción, que es esta de 45 grados, se cruza con la demanda agregada, el mercado de bienes está en equilibrio. Y eso significa básicamente que todo lo que se produce se está demandando. ¿Hasta acá me siguen? Bien. ¿Qué pasa si yo estoy parada a la izquierda de esta situación de equilibrio? Por ejemplo, si estoy parada en un punto como IC. Perdón, profe, yo tengo una pregunta con el tema de las pendientes. Si Sí. la pendiente del consumo, de la propensión al consumo, de la propensión marginal al consumo fuese de 1, ¿sería la misma forma que la condición de equilibrio de la renta con la demanda? Exactamente. Es un muy buen comentario porque eso me lleva a decirles que nosotros vamos a asumir que una parte se consume y que la otra se ahorra. Por lo tanto, siempre la C chiquita va a ser menor a 1. Pero bueno, obviamente, como vos decís, si yo asumo que C chiquita es 1, me va a quedar una recta igual a esta, ¿no? Pero ahí sería que no estás ahorrando nada. Claro, sería que todo lo que te llega lo consumís, pero nosotros vamos a asumir que la propensión marginal a consumir siempre es menor a 1 y por lo tanto, como dice el compañero, al ser menor a 1 siempre va a tener una pendiente como más plana que esta recta de 45 grados. Profe, una consulta. S1 y S2, ¿qué sería, Bueno, sigamos y ahora les digo, estábamos avanzando con eso. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿La recta de producción sería esa, la de 45 grados? Sí, exactamente. Entonces, si estamos en un punto parados como IC, o sea que la renta, digamos, que como sabemos es igual a la producción, por eso fíjense que siempre vamos a estar que la renta es igual a la producción. Si estamos parados en un punto como IC, ¿qué es lo que está pasando entre producción y demanda agregada? Que estás endeudado, tenés como un desahorro. Miremos lo más sencillo. ¿Quién es mayor, digamos? ¿Qué es lo que está pasando con la condición de equilibrio? No hay condición de equilibrio. No hay equilibrio, ¿por qué? ¿Quién es mayor a quién? Hay más demanda que... La demanda es mayor. Exactamente. Tenés más demanda, sí, de lo que se está produciendo. Y si estamos a la derecha del equilibrio, lo que está pasando es la inversa. Fíjense, estás parada en la producción acá, pero te están demandando esto, ¿no? Entonces, tenés más producción de la demanda que realmente hay. Entonces, veamos lo siguiente. Contestándole a lo que decía la compañera.
Si estamos parados, por ejemplo, en un punto como este, ¿sí? Fíjense que acá el componente de inversión, ¿cómo se dice? Perdón, exógena o autónoma, viene a ser esto, que de vuelta es la diferencia entre A y C. Ahora, supongamos que estamos acá, donde dice S2. La recta del consumo me está midiendo cuál es el consumo, cuál es el nivel de consumo en este punto de la economía, ¿sí? Y lo que no es consumo, o sea, la I menos la C, ¿se acuerdan qué es lo que era? Acumulación de existencia. El ahorro. El ahorro. Exactamente, el ahorro. Acuérdense que siempre nosotros miramos que I menos C es el ahorro. Entonces, gráficamente, como me preguntaba la compañera, esta distancia entre lo que es la producción y la recta de consumo viene a ser el ahorro que hay en ese momento. Fíjense una cosa, si yo estoy por abajo del equilibrio, donde hay más demanda que producción, el ahorro es este. ¿Sí? En una zona por debajo del equilibrio tengo un ahorro como el de S1. Pero en una zona como la situación de la derecha, el equilibrio, que es esta, tengo un ahorro como S2. O sea, acá, en este momento, en esta situación, el ahorro es más grande que en una situación como esta. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo más producción que demanda, significa que mi ahorro está siendo más grande que en una situación en la cual tengo más demanda que producción. Eso a priori, ¿qué les dice? Que tengo un ahorro sin invertir en el caso de la derecha. Te empieza a dar como una intuición o te empieza a como empezar a preguntarte, che, pero entonces es bueno ahorrar porque al final en una situación donde me está sobrando producción porque no tengo tanta demanda, se está ahorrando más que en una situación en donde tengo más demanda. Entonces esto nos empieza como a empezar a hacer jugar con esto, se los empiezo a introducir porque después vamos a ver lo que se conoce como la paradoja de la frugalidad o del ahorro, y vamos a ver que para este modelo, para el modelo keynesiano simple, el ahorro es, entre muchísimas comillas, malo, y vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que hace cuál es el efecto que genera que la gente quiera ahorrar más? En el corto plazo, porque la verdad que es un modelo de corto plazo. Pero bueno, a priori, por el momento de acá, quiero que se lleven la interpretación de este gráfico y que lo hayan entendido. ¿Se entendió? Sí, Julia, perfecto. Sí, sí. Sí, se entendió. I2, que choca con la curva de I, con la curva de producción. ¿Qué sería ese punto? Este es el nivel de producción que hay. No es más que eso, digamos. O sea, la I siempre se va a chocar con esta curva porque vos estás asumiendo que la producción es igual a la renta. O sea, por eso es una recta de 45 grados. Y acá lo que estás mirando es que en este punto la renta es I2. Y que es igual a la producción. No te dice más que nada este choque. Por eso fíjate que siempre es de 45 grados. Y que hay más producciones de lo que se demanda. Claro, exactamente. En este punto estarías teniendo una situación en la que no te están demandando tantos bienes como los que tenés producidos en tu economía. Esa es la situación. Julia, ¿por qué sería importante graficar el consumo, digamos? ¿Con la demanda agregada no te alcanza? O sea, ¿no es lo que más te importa? Sí, 100%. Acá para mí es importante graficarlo para que ustedes entiendan que, bueno, primero que el consumo siempre va a estar por abajo de la demanda agregada porque la demanda agregada más de consumo te incluye inversión. Y segundo, para comprender un poco de qué va este gráfico y para entender también, para ver esto de que en una situación a la derecha del equilibrio el ahorro es bastante más grande que a la izquierda, ¿sí? Y eso nos va a servir para lo que les voy a explicar más adelante. Pero básicamente acá se los estoy presentando. Si el día de mañana vos querés graficar un shock en este modelo, con que vos grafiques solamente la curva de demanda agregada ya está bien. Esta no te va a hablar tanto del shock. Porque acá el equilibrio lo vemos cuando se choca la curva de 45 grados con la demanda agregada.
Bien. Profe, tengo una pregunta sobre el modelo. Sí. El punto IC de la intersección del consumo y de la recta de 45 grados, ¿qué vendría a querer decir? El punto Dice IC, no YC. Ah, YC, perdón. Sí, sí. ¿Qué vendría a decir? Que acá este es el momento en el cual el consumo une la producción y entonces no tendrías inversión a priori. ¿No? ¿Donde el consumo qué? Este es el punto en el cual el consumo es igual a la producción. Claro, ahí no estarías teniendo en cuenta la inversión, solamente el consumo y... Ujú. Ah, listo, gracias. Lo que estoy pensando es que igual la demanda agregada sí tenía inversión. Ah, bueno, claro, sí. ¿Qué pasa? Tu demanda agregada en realidad te está incluyendo también la inversión, por eso acá podés, con tu producción podés suplir o... ay, no me sale la palabra. Abastecer. Ahí va, muchísimas gracias. Podés abastecer a tu consumo, porque en este punto la producción sí es igual al consumo, pero te sigue faltando producción para poder abastecer a la demanda de inversión, que es un poquito más grande. No es más que eso, digamos. ¿Se entendió? Sí. Una pregunta. En este modelo no es igual, ¿no? El ahorro que la inversión. No se Sí. consideran sinónimos. Sí, se consideran iguales. Estamos asumiendo lo mismo que ustedes venían trabajando con las cuentas nacionales como condiciones de equilibrio, digamos. ¿Se acuerdan que para mirar el equilibrio en el mercado de bienes tenían dos maneras? O que la producción es igual a la demanda agregada o que el ahorro es igual a la inversión. Bueno, acá se cumple también. Que sea una condición de equilibrio eso. Pero a priori en el gráfico estamos encarándolo desde esta mirada. Bueno, veamos cómo funciona este modelo, ¿sí? O sea, veamos un shock. En función de haber entendido este gráfico, las ecuaciones del modelo y las variables y más o menos rápidamente cómo funciona, fíjense que es recontra sencillo, hasta ahora no tenemos ni gobierno ni resto del mundo, es recontra simplificado. Veamos qué ocurre si hay un incremento de la inversión, ¿sí? Fíjate al compañero que hablaba de la recta de consumo, fíjate que acá ya la volé, ya no está más, porque en realidad acá era para explicárselas, pero cuando queremos ver un shock no hace falta mirar la recta del consumo. Bien, acá lo que está ocurriendo es que tenemos un incremento de la inversión. No sabemos por qué, porque es una variable exógena. Entonces, no es que el modelo nos explica por qué se modifica, simplemente viene dado y nos dicen que aumenta la inversión. Si aumenta la inversión, ¿sí? Nosotros partimos originalmente de una recta de demanda agregada como esta, la que les estoy mostrando acá. Y nuestro punto de equilibrio inicial, entonces, ¿cuál sería? ¿En qué letra? A ver si se entendió. En la A. En la A, muy bien. Sí, o sea, nosotros partimos de un punto de equilibrio como la A, que es en donde se cruzan la recta de la producción con la de la demanda agregada original. Tenemos un shock exógeno que hace incrementar la inversión y por lo tanto, ¿dónde estaba metida la inversión en esta ecuación? En esta A. ¿Se acuerdan? Que esta A es inversión más consumo autónomo. Bueno, este incremento en la inversión hace que me suba la demanda agregada, entonces se va a mover de manera paralela porque la C, que es la pendiente, no se modifica, se mueve de manera paralela hacia arriba, ¿sí? Tengo básicamente un incremento de la demanda agregada. ¿Qué quiere decir? Que a este mismo nivel de producción que yo tengo, ahora me están demandando más. Antes me demandaban esto, bueno, ahora me están demandando en el punto B. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Básicamente el movimiento es este. Si hay un incremento de la demanda agregada, empieza a haber un exceso de demanda de bienes, ¿no? ¿Cómo responde la producción ante este exceso de demanda de bienes? Aumenta, ¿sí? Como empieza a aumentar la demanda, aumenta la producción. Como aumenta la producción, acuérdense que habíamos dicho que el PBI o la producción, el producto de una economía, es igual a la renta, ¿sí? Porque todo eso que se produce
es remuneración a los factores, ¿sí? O sea, el incremento de la producción hace que se le pague más a los trabajadores o que se le pague más a los dueños del capital, entonces si aumenta la producción, aumenta la renta. Se van a mover siempre igual, eso acuérdense, que la I es tanto renta como producción. Entonces, si aumenta la I, esta, es decir, se aumenta la renta, ¿qué es lo que va a ocurrir con el consumo? Y acá es donde nos tenemos que ir rápido a la ecuación del consumo y recordar que depende una partecita de la I, ¿sí? Entonces, si seguimos con la historia, tenemos que un incremento en la demanda agregada hace que me aumente la producción. Como aumenta la producción, aumenta la renta. Como aumenta la renta, ¿quién aumenta? El consumo. Y si aumenta el consumo, ¿quién aumenta? La demanda agregada. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahora Sí. No, bien. Entonces, como aumenta el consumo, aumenta la demanda agregada y se va a seguir dando esta ronda de incrementos hasta que se vuelve a retornar a el equilibrio donde el ingreso o la producción es igual a la demanda agregada. ¿Sí? O sea, lo que va a ocurrir es que te vas de A a B por el shock exógeno y después te empieza a incrementar la producción, entonces te vas de B hasta este puntito, que es tu producción, después te vuelve a incrementar la demanda agregada, entonces te vas para acá, y así vas teniendo como ese movimiento hasta que retornas al nuevo equilibrio, que es el equilibrio C. ¿Hasta acá me siguieron? Este es básicamente lo que asume el modelo y cómo se mueve este modelo hasta cuando hay un shock exógeno, cuando hay algo que lo impulsa. Fíjense que el ajuste, nuevamente, fue a través de cantidades, no se mueven los precios. Y esta es una diferencia muy grande que hay con el mercado balraciano que habíamos charlado, que se acuerdan que cuando había un exceso de demanda, ¿cuál era el ajuste natural? ¿A través de qué? De una suba de precios. Y esa suba de precios hacía que aumente la oferta y caiga un poquito la demanda. Bueno, acá, en este modelo, primero que se asume un poco, por lo menos Keynes tomaba que los precios son como más rígidos a la baja, ¿no? Entonces que no es tan fácil que se regule así vía precios, pero además asume que hay una economía donde todavía hay capacidad ociosa. Entonces, si aumenta la demanda, rápidamente se puede aumentar la producción porque vos no tenías a todos tus factores produciendo al 100%. Entonces, ante un incremento o ante un exceso de demanda de bienes, vos podés ajustar y tu ajuste natural va a ser a través de un aumento de cantidades, ¿sí? ¿Cómo haces para suplir este exceso de demanda? Produciendo más, básicamente. No es que ahora va a bajar el precio, va a subir el precio para que caiga la demanda, sino que lo que vas a hacer es producir directamente más, porque tenés margen para hacerlo. Una pregunta. Sí. Era, o quizás me estoy equivocado, pero era si producís más, consumís más, o se dan las dos a la vez, o si consumís. O sea, no me quedó esa parte. A ver, vamos a hacer una cosa, porque para mí está bueno hacer un poco gráfico esto. Si tuviera un pizarrón. Empezar una pizarra nueva. Siguen viendo mi pantalla, ¿no? Sí, sí. Bien. Básicamente el movimiento es este. Tenés un incremento en la inversión que es exógeno, o sea que es un shock exógeno. Acordate también de cuando vimos mercado balraciano que decíamos, bueno, tenemos un shock exógeno, eso me genera un desplazamiento de alguna curva, ¿sí? Y en función de eso empieza a haber un ajuste natural que dependiendo del modelo que estemos mirando, por ejemplo, este modelo que inició en ajustabilidad de cantidades, es cómo se van a mover las distintas variables. En este caso, entonces, tenés un aumento de la inversión que es exógena y como la inversión está adentro de la ecuación de demanda agregada, ¿sí? La demanda de inversión es parte y si aumenta la demanda de inversión va a aumentar la demanda agregada. Acordate que adentro de la ecuación de demanda agregada vos tenías C más I. Entonces, si esto aumenta, ¿sí? Después, como aumenta la demanda agregada, va a empezar a aumentar la producción,
que la producción la marcamos con la Y, y la producción, o sea, esta Y es lo mismo que decir que aumenta la renta. Acordate que producto y renta son siempre iguales. Entonces, bueno, esto es medio tonto lo que estoy poniendo, pero básicamente esto sería el producto perdón, la lentitud, trato de hacerlo lo más claro que puedo, y esto sería la renta, que son iguales. Acordate que el PBI básicamente es la suma de la renta, entonces es como que por definición son iguales. Ahora sí, el mecanismo es este. Entonces, como te aumentó la demanda agregada, te aumenta el producto y te aumenta la renta. Y como te aumenta la renta, ¿quién te aumenta? Bien, el consumo. Que acordate de vuelta, si te vas a la ecuación del consumo, vas a ver que hay una parte endógena del consumo que depende de la renta. Entonces, eso hace que haya una parte del consumo que es endógena, que se termina determinando por los propios movimientos del modelo. Una parte, la otra no. Entonces, como aumenta el consumo, ¿quién aumenta nuevamente? La demanda agregada. Exactamente. Y esto lo ves rapidísimo todo, si te pones una listita con las ecuaciones, vas a ver que el consumo está también adentro de la demanda agregada. No solo el autónomo, sino que también está la parte endógena del consumo dentro de la demanda agregada. O sea, el consumo total es parte de la demanda agregada. Entonces, acá, sí. Es todo como un círculo. Muy bien, son varias rondas de ajuste, exactamente. Más que un círculo, yo le diría son varias rondas. O sea, tenés la ronda 1 en la que pasa esto, la ronda 2 en la que pasa esto, que de vuelta, acá volvés a empezar. Pero sí, no es más que ocurre una y otra vez el movimiento de estas mismas variables, hasta que llega un momento que se corta, donde el producto, la producción es igual a la demanda agregada y entras en una nueva situación de equilibrio. Si volvemos al gráfico van a ver que en mi nueva situación de equilibrio, ¿qué pasó con mi producto, con mi PBI? Era I0 y ahora es I0 apóstrofe, o sea, subió, ¿sí? O sea, el shock positivo de inversión me generó un incremento en mi producto, en mi PBI. Sí. En caso de que el shock hubiese sido negativo, hubiese pasado lo inverso. Exactamente. La demanda agregada, si acá en vez de haber un incremento en la inversión había una caída, la demanda agregada en vez de moverse para arriba, se mueve para abajo, ¿no? Cae, básicamente. Entonces, vas a ver que tu nuevo, supongamos que cae por acá, no sé cómo, por ahí tengo un lapicito y no me cuento, no estoy refiriendo, no importa. Ay, no puedo salir de acá. Ahí está. Supongamos que la recta cae por acá, entonces fíjate que ahora tu nuevo punto de equilibrio va a ser algo por acá. Y en términos de la dinámica, lo que ocurre es que cae tu demanda agregada, cae tu producción, como cae tu producción, cae el consumo, como cae el consumo, cae la demanda agregada, etcétera, etcétera. O sea, es lo mismo que les acabo de dibujar, pero las flechitas al revés. Perfecto. Sí. Ah, gracias. Dijo que para... ¿Hay una pregunta? Sí. Ah, sí. Usted dijo que esto se va a cumplir siempre y cuando haya margen para seguir produciendo más. ¿Es así? O sea, ¿ese es el requisito de este modelo? Sí. Es un supuesto, que, perdóname, ya ahí te contesto. Es un supuesto muy importante que hace este modelo, que es que la economía está operando con algunos factores ociosos, digamos. Ahora sí, no sé qué estaba diciendo la compañera. Digo que si no sería, tipo, si no hay más factores productivos, habría inflación, ¿no? O sea, habría que aumentar el precio. Exactamente. Esa otra cuestión que se te puede acelerar la inflación, exactamente, que este modelo no lo está teniendo en cuenta. Sí. Claro, iba con respecto a eso, o sea, más allá de la inflación, si estamos, o sea, los empresarios estarían compitiendo entre sí para poder hacerse de esos factores de producción. Sí, eso por un lado, y además, si vos tenés operando o sea, a la economía en casi todas sus capacidades, ¿cómo haces para reaccionar tan rápido ante un incremento de la demanda? No podés. Ahí puede que haya
si hay un incremento sostenido de la demanda, lo que tiene que haber es que empiece a haber más inversión para que empiece a haber más capacidades para producir. Pues si vos las tenés operando todas al máximo, vas a tener ahí una rispidez o un problema entre precios y entre, bueno, cómo hago para aumentar la producción y este movimiento así, digamos, tan virtuoso no se va a dar tan rápido. De vuelta, pensemos el contexto en el que se inscribe este modelo, que era un contexto de una recesión súper sostenida, y lo que hace Keynes es tratar de pensar cómo salir de esta como trampa de no poder fomentar a la demanda porque nadie quería invertir, nadie veía como expectativas auspiciosas de que la cosa mejor, entonces nadie quería poner un peso. Y lo que empieza a plantear Keynes es como la importancia de fomentar a la demanda agregada para que en un contexto tan recesivo se empiece a generar este círculo virtuoso, ¿no? Profe, entonces, una consulta más. Entonces, la diferencia con el mercado balrasiano, no sé si es así, en el ahorro, estamos considerando como parte de la inversión, pero en este caso estamos hablando de un ahorro que no llega a los empresarios. No diría que esa es la principal diferencia. Creo que la principal diferencia, que es muy marcada, es que en el mercado balrasiano, cuando vos tenés un desequilibrio transitorio, el ajuste es vía precios, ¿sí? Y ahí asumís que estás operando con todas tus capacidades y que directamente el ajuste natural es a través de un movimiento de los precios. Y acá, en cambio, cuando tenés un desequilibrio transitorio, como por ejemplo un exceso de demanda de bienes, el ajuste es vía cantidades. No sé si terminé de entender cómo metiste la inversión en el mercado balrasiano, digamos. No, igual, fuera de eso, lo que, como usted dijo Keynes, o sea, entendí que Keynes lo que está tratando de explicar es que las personas justamente ahorran por 3 motivos, ¿no? Y uno de los motivos es que ahorran por la precaución, o sea, estamos hablando de ese ahorro, o sea, mi pregunta es, un ahorro que en el mercado balrasiano consideramos como inversión, pero de que cuando hablamos con Keynes dice que hay una parte que las personas se guardan, o sea, la atesoran, y que resta inversión, o sea, resta esa capacidad de inversión que podrían tener los empresarios. Entonces está tratando de lograr conseguir esa demanda, ese ahorro que está guardado, producir una demanda. Exactamente, sí, ese es el planteo, digamos, más fundamental que hace. Una pregunta, ¿en este modelo se puede estar en desequilibrio? O sea, no solo transitoriamente. ¿Plantea, por ejemplo, que si hay un aumento de la renta, eso puede necesariamente no invertirse o no está contemplado? Sí, o sea, que si se te incrementa la renta, que eso no se destina a inversión, ¿decís? Claro, que simplemente quede como un ahorro y que no se destine a inversión. Sí, está contemplado. De hecho, eso no haría que el círculo no funcione, o sea, no el círculo, o lo que ha explicado, bueno, aumenta el consumo, aumenta la demanda, no funcionaría si no se invierte y se queda atesorado en un ahorro. ¿No es la trampa de inversión eso? No. Sí, vayamos de a poco porque todo lo que están diciendo lo vamos a ver, pero un cachín más adelante, porque no quiero como marearnos, quiero ir de a poco. Este modelo lo que está diciendo, o sea, asume que puede haber desequilibrios, pero como en todo modelo, siempre que generemos un shock, vamos a pensar que hay un desequilibrio transitorio, pero después vamos a volver al equilibrio. No sé bien si tu planteo es que el modelo plantea que nunca volvés al equilibrio. No, claro, porque como habíamos visto en el modelo walrasiano que no se podía estar en desequilibrio, preguntaba si en este modelo se podía estar, porque si, por ejemplo, en un caso en el que aumenta la renta y no está destinado en la inversión y queda directamente como ahorro, o sea, quedaría en la parte derecha del gráfico y sin levantar la... No, en este modelo podés tener transacciones en desequilibrio, las podés tener, pero sí vas a terminar retornando a través de este ajuste natural vía cantidades, ahora no vía precios, a un equilibrio nuevo. ¿Qué es lo que asume este modelo que ocurre con esto de la inversión? Básicamente se mete por el lado de la variación de existencias, ¿no? Si vos tenés un exceso de demanda de bienes, vos tenés que empezar a producir más. Puede ocurrir que vos de repente hayas pensado, bueno, la demanda va a ser tanto,
y produjiste tanto y que después termine siendo mayor o menor, y entonces como que esa diferencia se mete en lo que es la variación de existencias, que la contabilizamos dentro de la inversión. Entonces, así es como asume el modelo que te va a ir variando la inversión cuando hay algún desequilibrio. ¿Se entiende? A través de esa variación de existencias. O ¿Y sea con el que, precio qué pasa? Ah, perdón. perdón, o sea que al final de la ronda, digamos, ese aumento de demanda se satisface con una variación de las existencias. Sí, pero ¿qué va a pasar? A la ronda siguiente, por así decirlo, los empresarios no van a querer de vuelta desagotar la existencia, sino que van a decir, che, la demanda está más alta, produzco más. Y ahí es donde tienes el efecto de que te aumenta la producción. Claro, perfecto. Muy bien, entonces, acá, fíjense esto. Tenemos una variación inicial de la demanda agregada que es producto de este shock exógeno que vemos acá. Pero ¿cuánto me aumentó el producto? Fíjense que entre I0 a I0 apóstrofe hubo un incremento. Más. ¿Pero qué les Más que parece? proporcionalmente. Más que proporcional. ¿Alguien sabe por qué? ¿Ya tienen la respuesta? Por la proporción marginal. El multiplicador. El Muy bien. multiplicador. Creo que están en tema. Ni lo explico entonces. ¿No? No, explícalo igual, por las dudas. No, explíquelo. Bueno, no, muy bien, muy bien. Es por la intervención del llamado multiplicador keynesiano, que vamos a ver ahora en este momento qué es. Básicamente, tenemos un impulso, ¿sí? Que en este caso es un incremento de la inversión que la tomamos como exógena, que está dentro de este componente A, y ese impulso me va a generar una propagación. Como bien decían sus compañeros, esa propagación, que en este caso vimos que fue un incremento del producto, va a ser mayor que el impulso original, ¿sí? O sea, si la inversión aumentó 30, el producto va a aumentar 60, por decir algo, no necesariamente el doble, dije algo por decir. Veamos por qué. Básicamente, bueno, esta ecuación ya la tenemos. Fíjense lo siguiente. Inicialmente yo estoy en I0, que era, si venimos acá, mi equilibrio original, ¿no? Ahora, estoy viendo el despeje. Bien. Si yo despejo I0 de esta ecuación, acá lo que tenemos es que la demanda agregada es igual a más CI0, acuérdense que esta es la ecuación de la demanda agregada, y que en mi equilibrio original, la demanda agregada es igual a I. Si despejamos I, tenemos que... no, ¿qué es lo que hizo? Ah, sacó factor común I0. Bueno, acá les tendría que hacer el coso algebraico porque si no me parece que se van a marear. Vamos a hacerlo. Tenemos, yo estoy en este equilibrio inicial, que si estoy en equilibrio significa que la producción es igual a la demanda agregada, ¿no? Entonces, la demanda agregada, ¿se acuerdan que tenía esta formulita que tenemos acá? A más propensión marginal a consumir por I0. A más C por I0. Todo esto sí es una economía cerrada y sin Estado, ¿no? Sí. Por ahora estamos viendo una economía sin resto del mundo y sin Estado. Exactamente. Después vamos a incorporar al gobierno y van a ver que estas ecuaciones cambian un poquito, pero no sustancialmente. Entonces, básicamente, si ustedes dejan, bueno, estoy perdiendo mucho tiempo con la pizarra, pero si ustedes dejan la A de este lado y pasan esto para el otro lado, les va a quedar I0 menos C chiquita por I0. Si sacan factor común I0, ¿sí? Les va a quedar 1 menos C por I0. ¿Me siguieron esto? O si alguien necesita que lo haga en la pizarra, lo hago, no tengo problema. Con que una sola persona lo necesite, lo hago. Sí, profe, yo no entiendo mucho así. Bueno, dale, lo hacemos en la pizarra. Ahí va.
Lo dejo ahí al lado, más fácil. Entonces tenemos que esta es la ecuación de equilibrio de la cual partimos, ¿no? Que el producto es igual a dA. Pongo el 0 porque partimos de un equilibrio original que era I0. Y acá tenemos que la demanda agregada es igual a esto. Si yo paso restando el término de la C chiquita, es medio desastroso. Ahí va. Lo único que hice acá es pasar esto que ves acá lo pasé para el otro lado restando, ¿sí? Entonces me quedo que I0 menos C chiquita por I0 es igual a 1. Y acá se puede sacar factor común. No sé si se acuerdan lo que era factor común, pero básicamente el I0 se repite. Entonces te queda esto. Acá, ¿hasta acá me sigue la compañera que había dicho? ¿O? Sí, sí. Ah, Sí, bien. total. Bueno. Y si pasás este paréntesis para el otro lado, te va a quedar A por 1. Es puro álgebra en realidad, no es más que eso, pero bueno, por ahí ven la filmina y no entienden cómo se llegó a todo. Entonces te va a quedar que I0 es igual a A por 1 menos C. O sea, lo único que hice fue pasar este 1 menos C para el otro lado y te queda, está multiplicando, pasa como dividiendo y te queda así. ¿Esto se entendió? Sí. Bueno, esto que ves acá es lo mismo que está acá. ¿Ves que dice que I0 es igual a 1 sobre 1 menos C por A? Entonces, si volvemos a la filmina, fíjense lo siguiente. Yo tengo un equilibrio inicial, ¿sí? Y este es mi componente autónomo y hay algo que lo está multiplicando, ¿sí? Que este algo llegamos a través de hacer ese movimiento algebraico. Si hay una variación en A, si esto varía de alguna manera, como por ejemplo vimos antes que variaba a partir de un cambio en la inversión, fíjense que hay algo que va a estar multiplicando a esa variación y que el nuevo equilibrio va a ser la variación de A pero multiplicada por algo. Entonces, no es que si A varía en 10, el nuevo equilibrio va a variar en 10. No, el nuevo equilibrio va a ser la variación de A multiplicada por algo más. Por eso es que si tenemos algún impulso en el componente autónomo A, el resultado final en el producto de equilibrio va a ser más alto, más grande que ese impulso inicial que hubo, ¿sí? Y cuánto más grande va a ser va a depender de esto. Y esto es lo que se conoce como el multiplicador, ¿sí? Es aquel numerito que me va a determinar cuál va a ser el impacto total sobre el producto a partir de un shock. ¿Hasta acá? ¿Me siguieron? El multiplicador siempre va a ser mayor a 1. En este caso, sí, porque C, muy bien, siempre va a ser mayor a 1 porque C lo asumimos que es menor a 1. Entonces, necesariamente, siempre tiene que ser mayor a 1. Fíjense, esto es lo que necesitaba. Sí. ¿Esto también se da en los casos negativos? O sea, si cae la demanda, ¿va a caer la renta en una mayor medida? ¿O? Sí, exactamente. Gracias. Porque A va a ser más chico, entonces te va a dar. No, A es un shock que lo tomamos como dado. O sea, A te van a decir, A tiene un determinado valor y te van a decir, bueno, A subió un 20%. No, pero yo decía justamente por lo que dijo el compañero, si el shock era negativo. Ah, claro. A se va a volver más chico y eso el impacto acá igual va a estar multiplicado por esto. Sí. Perdón, ¿SA no tiene nada que ver con la inversión más consumo autónomo o sí? Sí, es eso. Es exactamente eso. Ese A que ves acá es esto. Ok. Es lo mismo. ¿Que ahí estaría multiplicando por la propensión marginal al consumo? Esto igual se los voy a mostrar acá porque a veces siento que si lo ven gráfico es mucho más fácil. Por más que lo hayan entendido, cada vez que yo les esté diciendo A, les estoy hablando de estos dos componentes, ¿sí?
Entonces, como recién estábamos acuérdense de esto, entonces, como recién estábamos analizando un shock acá, que aumenta la inversión, bueno, entonces aumentará, ¿sí? Es lo mismo. Y pregunta, ¿qué nombre sería ese A? Vos ahora ponés, no sé si es una variable o es un concepto también, ¿qué sería? No, es el componente autónomo de la demanda agregada que es exógeno. Son variables, engloba variables exógenas, que en este caso son la inversión y el componente autónomo del consumo. ¿Y el consumo autónomo podría subir así como por algún shock exógeno? Sí, es exógeno, así que no sabríamos por qué subiría, pero sí, si alguien te dice sube el consumo autónomo, es un shock que te va a pegar acá, efectivamente. Es muy raro que igual nosotros les hagamos shocks de eso. Si les hacemos, le vamos a hacer con inversión o con gasto público, que son como más... Nada, es como más aplicable, digamos, a la economía, a ver qué pasa si sube la inversión, qué pasa si sube el gasto, etc. Pero sí, pegaría acá. Digamos que el efecto sería el mismo que el del aumento de la inversión. Bueno, entonces, conociendo el multiplicador, esto es lo que yo les decía antes. Fíjense que una variación en A, la variación final sobre I, va a venir dada por el multiplicador. O sea que termina siendo una variable fundamental en este modelo. Y miren algo muy importante, ¿de qué depende el multiplicador? Fíjense que el multiplicador es 1 sobre 1 menos C, lo vamos a representar con la letrita alfa. ¿De qué depende? De la propensión a consumir o a ahorrar. Exacto, sí, que un poco son espejados, ¿no? Claro. Exactamente. Cuanto más alta sea la propensión marginal a consumir, este numerito, 1 menos algo muy grande, es algo chiquito, y 1 dividido algo chiquito es algo más grande. ¿Qué quiero decir? Que cuanto más alto sea la propensión marginal a consumir, más alto va a ser el multiplicador. Intuitivo, sí. El multiplicador, o sea, se da más que nada porque como el consumo, o sea, lo que yo destino a consumir está relacionado con el ingreso, tipo, si sube el ingreso, eso impacta en lo que consumo, y por eso tiene que ver con eso, la multiplicación. Sí, se me va el agua, perdón. Sí, exactamente, es justo lo que les iba a decir. Intuitivamente, ¿qué es lo que significa este multiplicador o cómo lo vemos? Piensen lo que estábamos viendo recién. Ante cualquier impulso, por ejemplo, aumenta la inversión, entonces aumenta la producción, y como aumenta la producción, aumenta la renta. ¿Qué pasaba? Aumenta mi consumo. ¿Pero cuánto aumenta mi consumo? Y bueno, depende cuál sea mi propensión marginal a consumir. Si yo tengo una propensión marginal a consumir chiquita, el consumo va a aumentar menos que lo que aumenta en una economía o en una sociedad donde esa C es más grande. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que es tan importante este parámetro, porque es el que termina determinando justamente cuánto va a ser este multiplicador, si va a ser grande o si va a ser chico. Y cuanto más grande sea el multiplicador, significa que cualquier shock que vos tengas en tu economía va a tener un efecto bastante más potente sobre tu producto final, ya sea si el shock es positivo o si el shock es negativo. Pero básicamente, como decía la compañera, ¿cuál es el link que hay entre la propensión marginal a consumir y este multiplicador? Que cada vez que se incrementa la renta, la proporción que vos consumas de esa renta es la que te termina fomentando la demanda agregada. Si vos consumís una proporción chiquita, tu demanda agregada va a subir porque subió tu renta y entonces sube tu consumo, pero va a subir menos que si tu propensión marginal a consumir fuera bastante más grande, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros lo que habíamos visto en la pizarra, creo que lo borré, sí, lo borré, bueno. Nosotros lo que habíamos visto era que había como una seguidilla de rondas, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que eran como varias rondas en las cuales, bueno, primero aumenta la producción, después aumenta la renta, entonces aumenta el consumo, entonces aumenta la demanda agregada, entonces de vuelta vuelve a aumentar la renta, bueno, toda esa seguidilla de rondas va a ser más grande cuanto más grande sea la propensión marginal a consumir. Y como la propensión marginal a consumir es un número menor a 1, fíjense, si ustedes hacen el cálculo se van a dar cuenta que cada vez ese mayor incremento de la renta se va volviendo cada vez más chiquito hasta que en algún momento se vuelve cero y volvemos a un nuevo equilibrio, ¿sí? O sea,
vas teniendo cada vez más rondas, pero estas rondas de a poquito se van apagando porque cada vez vas consumiendo menos de ese adicional de tu renta, ¿sí? En términos nominales. En términos proporcionales, la C chiquita es siempre la misma. ¿Se entiende un poco la lógica del multiplicador o alguien no la entendió? Yo lo que no termino de entender es Sí, hay que gastar. cómo se repite. ¿Habría que hacer repetir esa cuenta muchas veces o ya está incluida en la cuenta que se hace para calcular el efecto que va a tener, por ejemplo, no sé, aumentar la inversión? No, no hace falta, digamos. O sea, yo ahí te estoy contando cuál es... yo ahí lo que te estoy contando al contarte esta seguidilla y todas estas rondas, te estoy explicando por qué cuando veas el número final del PBI vas a ver que es más grande que en el shock inicial. Y para que vos puedas entender, che, pero ¿por qué es más grande? O sea, porque vos por ahí me decís, bueno, la inversión aumentó en, no sé, 1.000 millones de pesos, entonces el PBI tendría que aumentar en 1.000 millones de pesos. Pero vos terminás viendo que en realidad el PBI aumenta en, bueno, dependiendo el valor del multiplicador, pero en 1.500 millones de pesos. Entonces, ¿por qué aumentó más el PBI que el shock inicial en la inversión? Justamente por esta seguidilla de rondas que hacen que vos, con ese aumento inicial, efectivamente producís ese adicional, pero ¿qué pasa? Como vos produjiste ese adicional, eso te impactó positivamente en el consumo y entonces eso hizo que se te empiece a generar esta ronda. Y por eso tu PBI termine subiendo más que el shock inicial. Eso es lo que vos tenés que comprender que ocurre. Ahora, en términos de cálculos, vos rápidamente podés saber cuál va a ser el efecto final en tu PBI conociendo el valor de la C chiquita. Entonces, si tu multiplicador es 1,5, por decir algo, bueno, acá te fijas cuál es la variación de tu shock exógeno, lo multiplicás por el valor del multiplicador y eso te va a decir cuánto varía tu PBI. O sea, en términos de cálculos no es que tenés que estar haciendo todo el tiempo lo mismo, sino que sabiendo cuál es la propensión marginal a consumir vas a tener un proxy, un estimado de la variación del PBI. Te hago una pregunta. ¿La Sí. variación del shock exógeno es un dato que te dan? Sí. Listo. Pero siempre van a ver que se los vamos a dar en este sentido. No les vamos a decir varía en 1.000 millones de pesos. Les vamos a decir si sube o baja y lo que queremos ver es que ustedes entiendan cómo se movería el modelo. Claro, pero lo que yo digo es que en el ejemplo ese, en la siguiente diapositiva, aparece como A, que es 10. ¿Ese 10 está dado o lo averiguaron? No, este 10 está dado. Este 10 Claro, está dado. ok. Sí. Y ya que estamos con este ejemplo numérico, fíjense, como también preguntaba el compañero, es muy raro que les hagamos calcular, pero para entender un poco los cálculos y de qué va esto, si tu propensión marginal a consumir es 0,8, que por cierto es bastante alta, implica que consumís el 80% de tu renta adicional, fíjense que el multiplicador da 5. ¿Y eso qué significa? Que si vos tenés un shock, tu componente autónomo varía en 10, tu PBI va a terminar variando 5 veces más. Así es como se ve numéricamente lo que estábamos diciendo. Y la explicación es esta seguidilla de rondas que vimos cuando vimos el shock. Profe, a mí me cuesta visualizarlo todo en un mismo periodo, como que siento que son dos periodos distintos. Son varios periodos distintos. Pero ¿No? digamos, Sí. o sea, ¿cómo sería? ¿Tipo dentro de un año? Ese comentario, ¿te acordás que en la clase de mercado balrasiano habíamos hablado de tiempo lógico versus tiempo histórico? Este modelo lo que asume es que esto ocurre rápido. ¿Qué quiero decir? Primero que es un modelo de corto. De los factores, lo de corto plazo, que se actualizan rápido. Claro, exactamente. Ah, ok. Entonces, lo que va a pasar es que hoy tenés un exceso de demanda y quizás, veámoslo en estos términos, cuando vos vas a producir o vas a invertir, lo tenés que planificar antes de saber cuál va a ser la demanda. Entonces, después cuando efectivamente conocés la demanda, ¿sí? Cuál fue el consumo efectivo, cuál es la inversión realizada, por ahí no coincide con lo que vos produjiste. Entonces ahí terminás teniendo un exceso de demanda, por decir algo. Porque quizás hubo algún shock que hizo que en el medio aumentara la demanda de inversión o el consumo privado o lo que sea. Entonces, en ese periodo vos tenés ese exceso de demanda y en el periodo siguiente
empezás a producir más porque te diste cuenta que antes te habías quedado corto con lo que produjiste. Entonces, en términos de periodos te puedo decir, sí, el año que viene producís más o el año siguiente, pero en realidad es difícil que, digamos, pasarlo a un plano. Pensá siempre que el modelo asume que son periodos cortos, ¿sí? Pero sí puede pasar que quizás estés en una economía donde haya más utilización de los factores y por lo tanto ahí se vuelva un poco más ríspido y los movimientos no sean tan rápidos o no sean tan virtuosos. Qué sé yo, podés tomarlo como años, sí, pero yo me quedaría en la cabeza con periodos. Tipo, esto ocurre en un periodo, al siguiente periodo ajustan la producción y producen más. Eso hace que aumente la renta, entonces las personas pueden consumir más. Pero digamos, es como algo que se va dando automáticamente o mecánicamente. No lo pienses tanto en términos temporales. Sí pensá, y esto es importante, que es un modelo de corto plazo. Bien, veamos, esto de corto plazo. Veamos la paradoja de la frugalidad que plantea Keynes, y justamente volviendo a esto de que es un modelo de corto plazo, esta paradoja que plantea puede ocurrir en el corto plazo, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué. Pero quizás pensando más en términos de mediano o largo plazo, el ahorro no es tan malo y se mostró que efectivamente no es malo para la economía, como sí puede ser en el corto plazo, en donde estás teniendo, por ejemplo, mucho desempleo o no estás ocupando todos tus factores. Siempre acordémonos en qué contexto se está planteando esto. Bien, ¿qué es lo que dice Keynes? Básicamente lo que él dice es lo siguiente. Acá, fíjense que en este gráfico estamos cambiando lo que estamos mirando. Ahora, en el eje de las X, seguimos viendo el producto o la renta, pero ahora en el eje de las Y lo que estamos viendo son las variables ahorro e inversión. Ahora, como preguntaba el compañero al principio de la clase, que decía si acá estamos suponiendo que el ahorro es igual a inversión, sí, efectivamente. Acuérdense que en el mercado de bienes teníamos estas dos condiciones de equilibrio, que una era que la demanda agregada es igual a la producción, que es la que estuvimos usando antes. Bueno, ahora vamos a tomar como referencia la otra condición de equilibrio, que es que ahorro igual a inversión. Entonces, primero, la recta de la inversión es esta. ¿Por qué la ponemos horizontal? Porque la inversión es exógena, no depende de la renta. Entonces sabemos que tenemos un determinado nivel de inversión y que no importa lo que pase con la renta, la inversión siempre va a ser la misma, ¿sí? La inversión podría estar acá, podría estar más arriba, digamos, este punto donde la ubico es arbitrario, pero lo que no es arbitrario es que sea horizontal. Y por otro lado, tenemos la recta del ahorro, que es la S. O sea, nuestra recta original es esta. Parte de un consumo como negativo, porque acá lo que estamos midiendo es el ahorro, y acuérdense que siempre va a haber una partecita que se va a consumir, que va a ser la ordenada al origen de la curva del ahorro. Y el ahorro depende positivamente de la renta. Acuérdense que teníamos la propensión marginal a ahorrar, que es S chiquita, que toda vez que mi renta aumente, yo voy a destinar una proporción de esa renta a consumir y otra proporción a ahorrar. Estas son las ecuaciones, si quieren mírenlas y si no entienden algo de las ecuaciones me dicen, pero básicamente esta recta responde a esta ecuación, ¿sí? Donde S chiquita es la propensión marginal a ahorrar. Entonces, ¿qué es lo que dice Keynes? Lo que él plantea es lo siguiente. Supongamos que las personas dicen, yo ahora quiero empezar a ahorrar más, una proporción mayor de mi renta. Si estaba ahorrando el 30%, ahora quiero empezar a ahorrar el 40%. ¿Eso qué hace? Me modifica la propensión marginal a ahorrar, que es S chiquita, y por lo tanto me modifica la pendiente de la curva. ¿Lo ven? Perdón, una cosa. Como les decía, en este gráfico la condición de equilibrio es el momento en que se cortan las curvas de ahorro e inversión, ¿sí? O sea, este punto. Pero ahora la gente quiere empezar a ahorrar más, y si quieren empezar a ahorrar más, sube
la propensión marginal a ahorrar y por lo tanto la curva se desplaza. Fíjense que como lo que cambia es la pendiente, no es un desplazamiento en paralelo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice Keynes que ocurre cuando la gente quiere ahorrar más? Bueno, básicamente están consumiendo menos. Y si están consumiendo menos, hay un shock directo. O sea, fíjense, la inversión queda constante porque asumimos que no se mueve. Entonces, si empiezan a ahorrar más, de repente, bajo la misma plata que tenían, dicen, bueno, si ahorro más, tengo que consumir menos. Básicamente son despejadas. Si consumen menos, ¿quién va a caer? La demanda y la producción. La demanda. Empieza La todo. propensión marginal a consumir. Y hasta el multiplicador. La propensión marginal a consumir efectivamente cae porque está subiendo la propensión marginal a ahorrar. Eso te va a modificar el multiplicador. Muy bien. Eso por un lado. Pero ahora, además de ese análisis, miremos como más el agregado, va a ocurrir el proceso inverso al que estuvimos charlando recién. O sea, te va a caer el consumo porque te aumentó el ahorro, entonces te cae la demanda agregada, te cae la producción, te cae la renta, entonces te vuelve a caer el consumo y empieza a haber este proceso que cuánto va a terminar cayendo va a depender del valor del multiplicador, que también efectivamente cambia porque cambió la propensión marginal a consumir. Entonces, ¿qué termina pasando con el producto de esta economía? Fíjense que ahora el nuevo equilibrio, o sea, la curva se corrió para acá, y ahora mi nuevo equilibrio es cuando cortan la I con esta S apóstrofe, que es acá. Y tengo un equilibrio menor al que había empezado. Entonces lo que él dice es, vas a terminar ahorrando una proporción mayor, porque antes ahorrabas el 30% y ahora el 40%, pero la terminás ahorrando sobre una renta menor. Entonces, en términos nominales, por ahí hasta te cae el ahorro, porque vos antes tenías 100 y ahorrabas 30 y ahora ahorras el 40%, pero de 80. ¿Lo ven esto? Porque se vuelve como una paradoja, porque vos querés ahorrar más y terminás, por ahí proporcionalmente terminás ahorrando más, pero en términos nominales te termina cayendo porque tu renta cae. Pero no, perdón, no ocurriría que si tu renta cae, con el paso del tiempo tu propensión a ahorrar sea menor y vuelvas a consumir más de vuelta. Sí, obvio, pero ahí entonces das marcha atrás a tu decisión de ahorrar más, ¿no? Por eso él dice que es una paradoja. Vieron que siempre se dice que el ahorro es bueno, que incentiva a la economía, que guardes tus ahorros, etcétera, etcétera. Y él dice como, no, en un contexto donde tenés desempleo y donde no tenés a todos los factores produciendo, ahorrar es como bastante nocivo. Y te genera esta paradoja de que vos decís, bueno, ahorro más, y asumiendo que la inversión es exógena, te termina cayendo el producto y por lo tanto o das marcha atrás con la decisión de ahorrar o simplemente estás ahorrando una proporción mayor pero sobre una renta menor. Claro, pero a corto plazo, digamos, porque a la larga por ahí te beneficia ahorrar y sacrificar lo de hoy, digamos. Exactamente, sí. ¿Por qué cae la renta? ¿Cómo? ¿Por qué cae la renta? La renta cae porque cuando vos decidís ahorrar más, eso hace que consumas menos, ¿no? Son como espejados. Vos tenés una determinada renta fija, entonces si vos ahorrás más, consumís menos, no hay vuelta que darle. Y si consumís menos, te cae la demanda agregada. Como te cae la demanda agregada, te cae la producción. Como te cae la producción, te cae la renta. Ahí te cae. Y empieza todas estas rondas que vimos antes, en las cuales terminás de vuelta, te cae la renta, entonces te vuelve a caer el consumo, te vuelve a caer la demanda agregada, te vuelve a caer la producción, etcétera, etcétera, y eso te termina llevando a un equilibrio donde tu producto termina siendo menor. ¿Por qué la recta sale desde una C negativa? Porque, ¿te acordás que aunque vos no tengas, aunque tu renta sea cero, vos una parte vas a estar consumiendo, ¿sí? Y acá estamos viendo el ahorro en este eje, y el ahorro es como consumo negativo, digamos, o sea, es no consumir. Y esto te está marcando el componente autónomo que vos vas a estar consumiendo sí o sí, aunque tu renta sea cero. Es algo más bien algebraico, fíjate que aparece acá. Esta es la ecuación del ahorro, la ordenada de origen es menos C, y la marcamos acá, y después, bueno, la pendiente es la proporción marginal a ahorrar. Ok, gracias. No. Una pregunta.
¿qué sería la capacidad ociosa en este modelo? O sea, ¿se considera el desempleo en términos absolutos o se tiene en cuenta capaz la descoordinación que hay? Como No. que capaz alguien está buscando empleo y no lo encuentra, pero porque no lo encontraría, aunque, o sea, por una cuestión de ubicación capaz o algo así. No, en realidad hay mucho desempleo porque la producción, digamos, o sea, la economía no está operando en los niveles que podría, porque, por ejemplo, los empresarios no quieren invertir o no quieren producir porque ven que está todo reparado. Es como algo que se va retroalimentando, que por eso Keynes decía, cortemos por lo sano y fomentemos la demanda agregada desde el Estado, por ejemplo, desde el gasto, porque los empresarios o los que tienen que dar trabajo, los que tienen que producir, no reactivan porque ven que hay mucho desempleo, que la gente no tiene plata, o no ven, digamos, por qué ponerse a incrementar su producción. Entonces, la capacidad ociosa, cuando hablamos de capacidad ociosa, puntualmente igual estamos hablando de máquinas que vos las tenés, pero no las estás usando, básicamente. Sí, o sea, yo tengo 3 máquinas que harían que yo pueda tener una producción de 4.500 celulares, por decir cualquier cosa, y estoy usando solo una y estoy produciendo 2.000 celulares. Entonces, por ahí, esas otras 2 máquinas... ¿Cómo? Perdón, no es lo mismo que desempleo, entonces la capacidad ociosa es lo, o sea, lo que acabas de decir del tema de... Capacidad ociosa, sí, yo en general hablo, cuando digo capacidad ociosa hablo de maquinarias, pero igual está bien tu comentario de que también estamos asumiendo que hay mucho desempleo y que hay recursos ociosos. Recursos ociosos sí está bien asociarlo con desempleo. Pero sí, igual está bien lo que decís en términos de que el contexto de este modelo asume que hay mucho desempleo. O sea, el modelo parte de una base de... Perdón, yo lo preguntaba más que nada porque en ningún país hay como pleno empleo, al menos que yo tengo entendido, entonces en teoría este modelo debería funcionar siempre. No, pero sí se habla en la teoría de que hay como una especie de desempleo estructural por esto. O sea, no hay pleno empleo, pero por ahí sí tenés todo el empleo máximo al que podrías aspirar en tu economía con tu PBI potencial. Por ejemplo, en Estados Unidos, Trump, digamos, más allá de si es bueno o malo, estoy hablando de datos, después hablamos de si Trump nos cae bien o mal, pero estuvo o sea, Obama venía bajando el desempleo y con Trump llegó como al 3,5%. Y medio que se quedó ahí y se hablaba como de, bueno, nunca se ve desempleo cero, como vos decís, siempre hay algo de desempleo, que es lo que se dice como el desempleo estructural, y que tu PBI aspira a algo que siempre un poquito de gente desempleada te deja. Pero tener un 3,5 no es lo mismo que tener un 12%, ¿sí? O sea, ahí está la diferencia. Acá estamos hablando de una economía en la que claramente no llegó a su desempleo estructural y a un desempleo bajito. Profe, estructural es que deja de ser en el corto plazo y se vuelve como en la tendencia, viste que habíamos... Como que, sí, ¿vieron cuando hablamos de ese concepto de PBI potencial? Que es como el PBI que, dados tus recursos y tu capacidad de tu economía, vos podés aspirar, bueno. Que lo de corto plazo se vuelve de largo plazo. ¿Cómo sería eso? Había lo de ciclo y tendencia, como que había cuestiones del ciclo, viste, cuando decían que el PBI está por encima de la tendencia y que por ahí... Claro, el PBI potencial... No a la economía, sino porque había un cambio. Claro, el PBI potencial es un concepto más de largo, de mediano o de largo plazo. Sí. Y cuando se habla de que estás en tu PBI, o sea, cuando se habla de un desempleo estructural es como hablar del desempleo al que vas a tener sí o sí, incluso cuando llegues a tu PBI potencial. Bien, esto es un poquito para contextualizar que algunos habían como anticipado esto de que hablaban de trampa de liquidez, creo que alguien lo había mencionado. Básicamente, como les decía, este es un modelo que se contextualiza en la crisis del 30, que se la conoce también como la Gran Depresión, y de vuelta teníamos mucho desempleo, y el desempleo genera una falla de demanda efectiva, ¿sí? O sea, no se terminan realizando los planes de demanda porque las personas simplemente, no sé, están desempleadas y no tienen plata para comprar y para demandar.
Y empieza a surgir lo que Keynes llama la trampa de liquidez, que es que la gente se quiere quedar con la plata, ¿sí? No la quiere invertir, no quiere consumir, la quiere tener abajo del colchón y no hacer nada con esa plata. Entonces acá es cuando yo les decía, bueno, fíjense que en una situación como esta, en donde estás teniendo más producción que demanda, es porque hay bastante más ahorro, o se da que hay bastante más ahorro que en esta situación donde tenés más demanda que producción. Entonces, acá lo que Keynes decía es, tenemos que lograr que la gente no quiera ahorrar y que quiera poner la plata en algo que sea productivo y que sirva para fomentar a la demanda agregada, ¿no? Entonces, lo que se supone, ¿se acuerdan que nosotros decíamos que la manera de, digamos, de financiar es a través de los bonos, ¿sí? Que habíamos visto en el mercado de tres brechas? Y lo que está pasando básicamente es que las personas no quieren comprar bonos y cuando vos compras bonos pones plata, digamos, le das la plata a la empresa, por ejemplo, no quieren hacer eso, sino que todo el tiempo como que están ofreciendo los bonos y quieren quedarse con... ¿Qué pasa? De vuelta, tenemos este problema que plantea Keynes de que los precios no sirven para autorregular porque son inflexibles a la baja, entonces no te van a servir los precios para poder ajustar, porque por ahí, ¿qué pasa? Empiezan, como no hay demanda, empiezan a bajar los precios y eso puede hacer que te genere algún incremento de la demanda. Bueno, acá se supone que los precios no sirven para autorregular, ¿sí? Porque son más inflexibles a la baja, y tenés esta situación en la cual no están los activos financieros, que son los que tienen que servir para intermediar entre los que tienen la plata y los que la van a invertir, no están funcionando porque las personas lo único que quieren es tener la liquidez y no quieren comprar bonos. O sea, los ofrecen pero no los demandan, básicamente. Entonces, esta es como la situación bajo la cual estamos contextualizando el modelo que vieron y la situación en la que supone este modelo que está esta economía. Por eso lo que se dice es, hay que encontrar la manera de incentivar esa inversión, ¿sí? de que los empresarios quieran aumentarla para que entonces se genere este efecto positivo que vimos acá. No entendí bien lo de los bonos. ¿Por qué no quisieran comprar los bonos? No los quieren. ¿Por qué quisieran, decís? No, ¿por qué nadie quisiera comprar los bonos? Porque quieren tener la liquidez, porque ellos lo que entienden es como que, digamos, estás en un contexto de vuelta, de mucha depresión, de falla de demanda efectiva y como que la economía no reactiva. Entonces, digamos, ante la especulación y decir, no sé si me conviene poner acá los bonos, no sé si me va a volver esta plata porque la economía está remuerta, está reparada, prefieren quedársela. Por eso se le dice la trampa de liquidez, porque los agentes quieren quedarse líquidos, ¿sí? No quieren invertir y no quieren arriesgarse debido a que el contexto está como bastante deprimido. Esa sería, digamos, la explicación. ¿No serían los animal spirits? Bueno, claro, eso es a lo que le dicen animal spirit. Sí, el animal spirit es como el humor de los empresarios, es lo que él decía, como tenemos que generar que mejore el humor de los inversores y de los empresarios. Eso es lo que él llama animal spirits. En definitiva es la confianza, básicamente. Sí, pero bueno, lo que estamos viendo acá es como, por decirlo de alguna manera, una situación de estancamiento, ¿viste? Como que no la podés reactivar justamente porque, por un lado, los que tienen la plata para poder invertirlo, para poder demandar bonos, no la quieren poner, se la quieren quedar. Por el otro lado tenés mucho desempleo, no tenés demanda, entonces es como que es esto, sí, efectivamente es un tema todo de expectativas, de contexto y de cómo hacemos para reajustar esto si nadie quiere ser el que ponga la plata, ¿no? Si nadie quiere ser el que lo active. Cambiar el pesimismo, digamos. Claro, exactamente. Profe, te consulto. ¿Cómo Dime. funcionan los bonos? ¿Cómo funcionan? Pongamos como ejemplo, mira, tenés distintos bonos, ¿no? O sea, cómo amortizan el capital y cómo te pagan los intereses, hay distintos esquemas. Vos, por ejemplo, querés comprar un bono en Argentina, ¿sí? Y lo que hace el Tesoro es licitar
Para saber cuándo se van a licitar, tenés que ir a la página de Secretaría de Finanzas y están puestas todas las fechas de cuándo se licitan bonos y de cuáles son los instrumentos que van a ofrecer, qué tasa pagan, cuándo la pagan, etcétera, etcétera. Y bueno, dependiendo del bono que vos quieras, es cuándo te van a pagar la tasa de interés, cuánto te van a pagar y cuándo te pagan el capital. Por ejemplo, hay lo que se conoce como bonos cupón cero, que lo que hacen es pagarte todos los intereses al principio y el capital todo al final, ¿sí? O sea, vos pones la plata y lo que vos tendrías que cobrar de intereses te lo pagan enseguida y recién, dependiendo cuándo vence el bono, si vence a un mes, a 2 meses o a un año, ahí te van a pagar el capital. Estos son los bonos cupón cero, pero después cada bono tiene su particularidad. Dicho eso, un comentario también importante sobre los bonos, pero eso nos vamos a meter más en detalle más adelante. El precio del bono funciona inversamente con la tasa de interés, ¿sí? Cuando ustedes miran esto, préstenme atención porque es algo relevante que lo vamos a ver probablemente en la clase que viene o lo van a ver con el ISLM, pero básicamente un bono, el precio de un bono se calcula como todos los pagos futuros, ¿sí? Que va a ser ese bono, descontado por la tasa de interés, que la tasa de interés básicamente es el precio del dinero, ¿sí? Es como el costo de oportunidad que tiene el dinero y que a vos te cuesta que no te den la plata hoy, ¿sí? O sea, la plata hoy no vale lo mismo que mañana, sí o sí la tenés que, si vos querés llevarla a valor presente, la tenés que descontar por una tasa de interés. Les voy a compartir un toque la pizarra para que vean lo que les estoy diciendo. Perdón, cuando dice que la tasa de interés es el costo de oportunidad del dinero, es siempre y cuando sean inversiones seguras, ¿no? O se toma la tasa de interés de cualquier, o sea, ¿de qué tasa de interés de qué bono? No, claro, no lo estoy diciendo solo para inversiones seguras, lo estoy diciendo en general, como que un peso de hoy, ¿sí? O sea, si yo a vos te digo que te voy a pagar un peso hoy, no es lo mismo que yo te lo pague mañana, ¿sí? Pero el costo de oportunidad viene porque esa plata vos la podrías invertir en otra cosa, ¿no? ¿Viene por ese lado? Exactamente, exactamente. Por esto es que les digo, un peso hoy, ¿sí? No es lo mismo que un peso mañana, porque vos hoy ese peso lo podés usar, pero en cambio mañana andás a ver en qué lo podés usar. O sea, tenés un costo por no tenerlo hoy, que es el costo justamente básicamente de no tenerlo. Entonces, si vos querés llevar cuánto vale un peso de mañana a valor presente, lo tenés que descontar por la tasa de interés. Que es esta tasa de interés viene dada por el mercado, básicamente, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Si vos querés comprar un bono, ¿no? Este es el precio del bono. Y a vos te dicen, bueno, hoy te voy a pagar un peso, mañana te voy a pagar otro peso, y pasado mañana te voy a pagar otro peso. Todo, si vos querés saber a valor presente, o sea, a hoy, cuánto vale ese bono, ¿sí? Tenés que hacer esta cuenta. Y lo que te van a pagar en periodos siguientes lo tenés que descontar por la tasa de interés, por esto que hablamos del costo de oportunidad que tiene, que no te lo estén pagando hoy, ¿sí? O sea, no, si vos esto lo querés llevar a cuánto te valdría hoy, sí o sí lo tenés que descontar. Entonces, fíjense lo siguiente. El precio del bono varía inversamente a la tasa. ¿Qué quiero decir? Que si sube la tasa de interés, ¿qué va a pasar con el precio del bono? Baja porque está dividiendo por un precio mayor, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, en un contexto como el de la trampa de liquidez, en donde todos los agentes quieren tener los bonos, hay un exceso de oferta de bonos, ¿sí? O sea, todos... Y eso suponiendo que la tasa siempre sube, ¿o no tiene nada que ver eso? ¿A qué te refieres? No, está bien. Lo que yo acá les quería mostrar es la relación. Si la tasa baja, el precio sube, ¿eh? O sea, yo acá lo que les quería mostrar es la relación. Les puse como ejemplo que subía, pero también pueden pensarlo como que baja. La relación es la misma. Si la tasa sube, el precio del bono baja. Si la tasa baja, el precio del bono sube. ¿Lo ven? Perdón, en la tasa de interés, en la trampa de liquidez, los agentes no quieren comprar los bonos.
justamente No. se quieren quedar en efectivo, o es al revés. Exactamente, no los quieren comprar, entonces hay exceso de oferta de bonos, porque los quieren, o sea, los que Profe, ya tenían bonos los quieren entregar y el resto no los demanda, entonces tenés exceso de oferta. Y si quiero tenés un exceso de preguntarle, oferta de bonos, perdón, termino con la idea y ya estoy. Tenés un exceso de oferta de bonos, ¿qué va a pasar con el precio de los bonos? Va a caer. Claro, va a caer. Va a caer. Entonces, como Y cae, ahí la tasa de interés va a subir. exactamente, exactamente. Esa relación, acuérdensela, porque la vamos a ver más adelante y va a ser muy relevante en el siguiente modelo que veamos. Igual, obviamente, se las vamos a contra repetir, pero ya que la compañera me preguntó, aproveché y se los introduje. Y esto sí es muy importante. En el contexto de trampa de liquidez, continuamente tenés exceso de oferta de bonos, entonces, nada, los quieren entregar continuamente y se quieren quedar con los pesos ellos. Ahora sí, ¿qué me iban a preguntar? sí, profe, le quería preguntar. Keynes nos dice que las personas demandan dinero por 3 motivos. Especulación, precaución, bueno, y una más que no me acuerdo. Especulación, transacción y precaución. ¿Cuál de esas 3 razones pondera más? Me parece que habría que ver el contexto ahí. El O sea, contexto de Keynes. Bueno, en el contexto de Keynes, de todo esto, en el contexto de todo esto. ¿cuál de esas tres pondera más? O sea, ¿sobre qué decís que pondera más? En la De decisión. por qué las personas atesoran ese dinero. ¿Por qué quieren esa liquidez? Y bueno, claramente ahí si no tenés un mercado funcionando de bienes activamente, no hay demanda transaccional. No tenés demanda transaccional de dinero, sino más bien especulativa. ¿Por qué especulativa? ¿Y por qué especulativa? Porque te querés quedar el dinero, pero no para ponerlo en bienes. O sea, cuando vos tenés una demanda transaccional de dinero, es que... O sea, entiendo que transaccional obviamente no es. Transaccional obviamente no es. Especulativa o precaución podría ser, pero ¿por qué especulativa? Bueno, te estaba contestando, pero no sé qué querés que te conteste. Mira, es que cuando Keynes habla, ¿no?, de los convencionales y de los animal spirit, o sea, él considera que las personas, todas las decisiones que tomen, o sea, en el futuro, cómo afectarán el presente. Entonces, yo entiendo, por lo que leí, de que el motivo más fuerte es por el motivo precaución. O sea, las personas tienen miedo del futuro. Y ese miedo es que quieran tener el dinero. Precautoria. Precaución, sí. Está Por muy el bien. motivo precaución. Por eso quería saber. O sea, ponerle, tal vez en un parcial me puede llegar a preguntar. O sea, quería saber bien si es motivo de especulación o precaución. No. Por un lado no es lo que estamos viendo, pero por otro lado lo que estás diciendo es correcto. Puede ser que sea por demanda precautoria y que se quieran quedar con el dinero por miedo al futuro, o si no puede ser por especulativa de pensar que, no sé, que va a subir una tasa de interés y que entonces decís, bueno, los bonos van a bajar, entonces yo aprovecho y compro el bono cuando esté más barato para que después, cuando suba el precio, me paguen más. Digamos, tenés esos dos contextos. El que vos estás mencionando precautorio, exactamente así, muchas veces es una de las razones por las cuales la gente demanda dinero cuando tiene miedo al futuro. Perdón, la clave en ese contexto en realidad es que no hay confianza para producir. Por eso se quieren quedar con la plata. No importa si es por precaución o por especulación. En definitiva no la quieren poner en algo productivo porque no hay demanda. Exactamente. Y esa plata la quieren trabajar y la van a usar para lo especulativo. Sí, podés usarla para lo especulativo, también podés no, y podés utilizarla, no la querés, por ejemplo, destinar a algo productivo, porque si la economía no está funcionando y como es tu plata, por ahí vas y la gastás en un casino, ¿sí? O sea, el chiste de la trampa de liquidez es que no la querés destinar a cuestiones productivas y que te reactiven la economía, digamos, a destinar a la inversión o a lo que sea. Pero sí, efectivamente, el problema es que los que tienen la plata no está fallando esto que les decía, la intermediación del mercado financiero, porque no hay demanda de bonos, ¿sí? Continuamente se la quieren quedar, entonces es como que no podés, los que tienen la plata no se la hacen llegar a través de ningún mecanismo a las empresas o a los que tienen que invertir. Y además si no hay demanda de bonos y sube tanto la tasa de interés, tampoco estimula la inversión, todo lo contrario.
Totalmente, claro, totalmente. Pero no entiendo por qué sube la tasa de interés. O sea, lo entiendo en la cuenta, pero no entiendo por qué subiría la tasa de interés. Tipo, si hay aumento de oferta de bonos. O sea, Hay subiría aumento. la... ¿Quién estaba hablando? No. A ver. Según el modelo. Perdón, me estaban escribiendo justo el chat. No entendés por qué se incrementa la tasa de interés cuando cae el precio de los bonos. Veamos la pizarrita de vuelta. Claro, o sea, eso lo entendí. Entendí tipo la cuenta, pero no entendí por qué tipo, no te voy a responder lo de la cuenta, necesito, ¿entendés? Claro, te entiendo. Bueno, básicamente lo que está pasando acá es que no hay oferta de bonos, ¿sí? Perdón, no hay demanda de bonos, hay mucha oferta, entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir para que la gente trate de... Es una cuestión de oferta y demanda del mercado. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que la gente demande más bonos? Que aumente el rendimiento, de alguna manera, de ese bono, ¿sí? Ah, claro. Sí. No, está bien, gracias. Entonces, cuando se refiere a la tasa de interés, o sea, se refiere a la tasa de interés del bono. O sea, yo me imaginaba tasa de interés es poner no sé, la plata en el banco y que, bueno, tener la plata en el banco es más rentable que comprar. Ah, ok. No, me estoy refiriendo al rendimiento del bono. Vos me estás hablando, por ejemplo, ahí, cuando hablas del banco, me parece que estás hablando de, por ejemplo, tasas de plazo fijos y esas cosas. Pero no es lo mismo. Sí. Profe, una consulta. En la última diapositiva, cuando hablaba de la viuda, ¿qué significaban las letras siguientes? A ver. ¿Qué significaba qué? Dice la viuda y después dice exceso Exceso de demanda de bonos. de demanda de bonos y después precio de bono aumenta, baja la Sí, tasa de interés. esta situación es la contraria a la que estábamos charlando, que es que en este contexto que es positivo, por así decirlo, tenés exceso de demanda de bonos, entonces te sube el precio de los bonos, ¿sí? Esto de vuelta es el mecanismo de oferta y demanda. Tenés mucha demanda, sube el precio. Cae la tasa de interés y, como decía el compañero, que no sé quién fue, eso te fomenta positivamente la inversión, ¿no? Esto es lo que sería virtuoso. Y abajo dice oferta de bonos infinita. Y esto es lo que yo les estaba contando que ocurre. Está bien, gracias. Entonces, profe, la viuda se llamaría cuando hay exceso de demanda o exceso de oferta de bonos. La verdad, te soy honesta, esta filmina no la hice yo y no sé quién la hizo, a qué se refiere con la viuda. Debe ser alguna expresión común de Keynes o algo, pero te la debo. Igual el miércoles me voy a fijar y te lo contesto, porque no sé quién puso la viuda, la verdad. Vale, gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? Bueno, les voy a subir lo que les dije, igual ahora lo voy a poner en el campus y si quieren me lo mandan. Pueden hasta el miércoles mandarlo, no tiene tampoco un deadline tan seguro, pero tiene que ser antes del miércoles porque lo vamos a charlar el miércoles. Y acuérdense, mañana no hay clases, nos vemos el miércoles siguiente. Adiós. Chao, profe. Gracias. 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 Chao, buenas noches, buen fin de semana.